Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a finalizar el día de hoy el tema de la relación jurídico-tributaria. Nos faltaba un elemento únicamente, que es el denominado hecho generador. Desde el semestre anterior yo les he venido señalando en diversas oportunidades este concepto hecho generador, y lo que sucede es que prácticamente se considera el más importante de una ley tributaria, y se considera el más importante porque es el que nos va a decir cuál es la condición que debe de cumplir el sujeto pasivo para que le nazca la obligación del pago del impuesto. No se puede concebir una ley tributaria si no establece los hechos generadores. Y por eso yo les mencionaba a ustedes que en el artículo 239 de la Constitución de la República se señala claramente como primer elemento estructurante de una ley que crea los impuestos el hecho generador de la relación tributaria. Ya después vienen los demás elementos, pero hasta en la Constitución se le da la prioridad a este elemento. Y es porque el hecho generador prácticamente es una hipótesis que está contenida en una norma o en varias normas, dependiendo de la ley que se trate. En el JUSI ustedes pudieron ver que se trata de una sola norma donde se habla de los sujetos propietarios, usufructuarios de bienes del Estado y poseedores. Pero hay leyes como el impuesto sobre la renta o el IVA que ustedes van a tener la oportunidad de ver para otro examen, y ahí van a poder establecer que no es un hecho generador, sino son varios los hechos generadores del impuesto. En la ley del timbre que ustedes ya leyeron, dice que en el artículo 1 dice que es un impuesto documentario y que sirve para gravar los documentos que contienen los actos y contratos que se expresan en esta ley. Y entonces ya les describe en el artículo 2 los documentos que están afectos. Y posteriormente las tarifas específicas para cada uno de los documentos que se emiten, independientemente de dar una tarifa general para todos los demás actos y contratos afectos, es del 3%. O sea, aquí en un solo artículo se encuentra la condición, la hipótesis. Mientras que en el impuesto sobre la renta, cuando lo veamos, ustedes van a poder establecer que hay varios hechos generadores. La próxima semana que veamos la ley del IVA, también van a poder observar ustedes que hay varios hechos generadores. En síntesis, lo que pretendemos decir es que cuando una persona, o sea, el sujeto pasivo, se ubica dentro de la condición que establece la ley, o sea, cumple con la hipótesis contenida en la ley, automáticamente a este sujeto le surge la obligación del pago del impuesto. O sea, surge la obligación tributaria, como dijimos que le decía el Código Tributario a la relación jurídico-tributaria. También es de entender que cuando
esta persona se ubica dentro de esa condición, es porque ha cumplido con el aspecto material que tiene la norma. Y en el caso del impuesto del UCI, el aspecto material es relacionado con los inmuebles. Por eso dice personas propietarias de inmuebles, personas usufructuarias de bienes del Estado, bienes inmuebles del Estado, o poseedores, se entiende poseedores de bienes inmuebles. Entonces aquí estamos hablando de ese otro aspecto que debe tener el hecho generador, la persona exacta que debe de cumplir con la condición o con la hipótesis que está plasmando el legislador. Y definitivamente se puede decir entonces que es un presupuesto legal hipotético cuya configuración en determinado lugar y tiempo con respecto a una persona da lugar a que el Estado pueda ejercer su derecho para el cobro de una determinada cantidad de dinero. Para que el Estado pueda tener derecho a cobrar o a exigir esa prestación, es indispensable que el sujeto haya cumplido con ese aspecto material. Dijimos que el principio de generalidad consistía en que aplicaba en todo el territorio, pero no por eso lo van a pagar todas las personas. Si yo toda la vida he rentado un inmueble para poder vivir, yo no puedo ser afecto al impuesto del UCI, porque para eso necesito ser propietario, necesito haber cumplido con esa condición. Y mientras yo no cumpla con esa condición, no puede el Estado exigirme el pago de ninguna cantidad de dinero. Entonces, el nacimiento de la obligación tributaria tiene lugar cuando las personas se ubican dentro de esa condición, dentro de esa hipótesis contenida en la ley tributaria. Y lo debe de hacer en la forma exacta, en la forma concreta, como lo dice la ley, para que le pueda surtir ese efecto. Por eso, más adelante, cuando expliquemos las exenciones, y vamos a decir que las exenciones son unas hipótesis negativas, porque no permiten el nacimiento de la obligación tributaria. Y por eso el hecho generador se considera una hipótesis positiva, porque cumple con el objeto por el cual fue creado el impuesto, que es generarle recursos al Estado. Es necesario, por eso, que tenga el aspecto material, el aspecto personal, que además se establezca el tiempo en que se debe tener por cumplido esa condición, esa hipótesis. Y en términos generales, entonces, vamos a decir que el hecho generador, en nuestras propias palabras, es aquella condición que una ley tributaria tiene y que para que pueda nacer a la vida jurídica, legal, y producir el efecto que el legislador estableció o procuró al momento de crearla, es indispensable que un particular llamado sujeto pasivo cumpla con esa condición creada por el legislador para que así a éste le nazca la obligación del pago del impuesto. En la doctrina ustedes van a encontrar, para los que les gusta leer, el concepto de hecho imponible y hecho generador. Algunos autores lo tratan por separado, otros dicen que es lo mismo,
dan elementos, pero al final todos van a concluir en el extracto que yo les estoy dando sobre la explicación de lo que es un hecho generador. Bien, con esto pues prácticamente hemos terminado el material del tema de la relación jurídico-tributaria y es hasta donde vamos a evaluar para el examen parcial. Todavía no me han dado fechas de examen, todavía no han publicado nada. Nosotros el próximo miércoles solo nos vamos a reunir para hablar algo sobre la ley del IVA y resolver el laboratorio ese del IVA que yo les voy a enviar cuando termine la segunda clase. Si hacen favor de sacar su ley, el impuesto del timbre, hoy hay menos compañeros incorporados, 65 nada más. Bueno, ya les expliqué el artículo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que es sobre las tarifas. Tienen que tener muy claro, para cuando a ustedes les toque determinar cuánto es el monto del impuesto en un contrato, el artículo 8, que dice que se deben aproximar las fracciones, no quitándolo, sino elevándolo. Por ejemplo, de aplicar el impuesto resultan 560.55. Tendría que aproximarlo y volver un quetzal, eso al décimo de quetzal dice. 560.55, que tendremos que decir 561. Nunca pueden haber centavos en la determinación de este impuesto. El otro artículo que es muy importante para poder comprender esta ley del IVA y del timbre es este artículo 9. Yo no sé si lo leyeron despacio, pero lo que dice aquí es que los que están inscritos como contribuyentes del IVA o están afectos al pago del IVA dice, deben de pagar el impuesto del timbre en todos aquellos actos o contratos que se celebren de conformidad con esta ley, cuando dichos actos y contratos no estén gravados por el IVA. En otras palabras, si en el IVA no aparecen como hechos generadores determinados contratos, entonces se tiene que entender que están bajo la tutela de esta ley. O sea, se debe aplicar la ley del timbre. Y en el artículo 2, numeral 1, es bien claro. Los contratos civiles y mercantiles, lo dicen en términos generales. Si un contrato civil no está detallado en forma exacta y precisa en el impuesto del IVA, entonces ya saben ustedes que está afecto al timbre, a no ser que el timbre esté dentro de las exenciones. Así es como ustedes tienen que analizar el día de mañana que no sepan si paga timbre o IVA. Primero buscar el hecho generador en el IVA, donde están todos los contratos. Y si ahí no aparece, ya les dije que si la ley no lo dice, no existe. Pero como es un contrato, no importa que sea civil o mercantil, ustedes tienen que remitirse al impuesto del timbre. Pero antes de determinar el monto del impuesto, ustedes tienen que revisar las exenciones para ver si no está ahí como un acto exento, como un documento exento o contrato exento. Si en la ley del IVA no está y en la ley del timbre está como exento, no hay ninguna obligación del pago
del impuesto. Posteriormente, habla del título de las exenciones, no me voy a referir a ellas, lo que ustedes tienen que hacer es leerlas detenidamente. Son los artículos 10, 11, 12, que se refieren a las exenciones. Lo que sí es importante es que lean el artículo 13, porque se refiere a el capítulo 1, porque se refiere a la determinación del impuesto, capítulo 2 al pago del impuesto. Ahí les dice cómo es que se debe pagar el impuesto, las formas de pago del impuesto en el 18. Y en el título 4, pues ahí ya se refiere a la administración, cómo es que se fiscaliza. Es de leerlo, pero con respecto a los notarios, pues no tiene mucha relación, pero sí tienen que tener conocimiento ustedes, más en lo que se refiere al artículo 27, por los privilegios que se gozan en la compra de especies fiscales, en el artículo 28 también, que se refiere a la comisión. Bueno, esto es en términos generales un paseíto por lo que es la ley del impuesto del timbre. Veamos ahora el laboratorio. Vamos a ver. Aquí está. Me imagino que ya todos lo tienen en sus manos. Lapicero. Mi consejo es, dice Adriana, ¿de qué ley estoy hablando? Pues de la ley del timbre, no dijimos que sí íbamos a hablar el día de hoy. Otra compañera dice, Adriana, que si solo un documento subí, no, yo subí el origen del derecho tributario y los principios del derecho tributario. Lo acabo de chequear y ahí están. Ya les expliqué mañana la relación jurídico-tributaria, lo que es la fuente del derecho, pues ustedes tienen que haber hecho un resumen porque no hay material ni de la interpretación e integración de las leyes tributarias. Bueno, en el primer caso les están preguntando, o el caso se refiere a una compraventa de un inmueble que se ha vendido durante 3 generaciones. ¿Qué les estoy explicando yo con eso de 3 generaciones? Pues les estoy diciendo que de acuerdo al artículo 2, numeral 9, donde están los documentos afectos, dice la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles. Si ya se ha hecho ventas más de 3 veces, esto no puede ser una compraventa dentro de la ley del IVA, sino que está bajo la tutela de la ley del impuesto del timbre. Entonces, dice, da el valor del inmueble, de la compraventa, según la matrícula fiscal, pero no sabe si debe extender factura o escritura. En primer lugar, don José Rodríguez no es un contribuyente del IVA como para que tenga que extender factura. Es un médico y cirujano. Y entonces, como no tiene facturas que correspondan a actividades inmobiliarias, sino que solo por servicios profesionales, lo que tiene que hacer es ir ante el notario y que se haga la escritura de compraventa. En estos casos, el documento que se debe emitir es una escritura, según el artículo 19. ¿Qué impuesto debe pagar? El impuesto del timbre. ¿Y
¿cuáles son las citas legales cuánto debe pagar de timbre? Pues 15,000 quetzales, el 3% de los 500,000. La cita legal, artículos 2, numeral 9, 4 y 19. Para los compañeros que no tengan las mismas respuestas, les aconsejo que tengan un papel a la par y solo identifiquen el caso con el número del caso y escriban las respuestas y después confrontan con lo que ustedes escribieron y lo que yo les estoy señalando. Es una bonita forma de aprender haciendo, analizando. En el caso número 2, dice que se fracciona una escritura de compraventa por 45,000 y es lo que está inscrito en la matrícula y el catastro. Corresponde a la quinta inscripción de dominio. Aquí les estoy diciendo muy explícito, con que son más de 2 inscripciones. En los casos va un poquito más escondida la relación esta que les estoy señalando. Ustedes lo tienen que analizar muy bien el caso. Porque recuérdense que la ley del IVA y el timbre se van a examinar el mismo día. Entonces, por eso cuando hablemos de la ley del timbre, ahí hay otras compraventas y ustedes se tienen que dar cuenta a qué corresponde esas compraventas, que es la primera venta. Bueno, en este caso dice cuál es el monto del impuesto a pagar, 1,350, el 3%. Fecha límite del impuesto a pagar, fecha máxima de emisión del primer testimonio. Esto está relacionado con el artículo 19, y el artículo 16, numeral 1. El 16, numeral 1 dice: el impuesto debe pagarse en las escrituras públicas cuando se compulse el testimonio, no tiene plazo. Era lo que yo les explicaba, que en el IVA sí hay un plazo de 15 días, en el impuesto del timbre no, cuando se compulse el testimonio. ¿Y cuándo va el notario a compulsar el testimonio? Cuando el cliente se lo pida y le lleve el impuesto que tiene que pagar, el monto del impuesto. Ahora, fecha máxima de la emisión del primer testimonio, igual lo que les estoy diciendo, no tiene. Y desde luego, un tip, cuando uno hace esta clase de compraventas y el cliente le dice, no, el testimonio lo vamos a emitir posteriormente. Ojo, los honorarios se los tienen que dejar pagados. Porque si no, posiblemente sus honorarios los vean el día del juicio por la tardecita. Así que duchos en eso, porque no tiene fecha para el primer testimonio, para extenderse. Y posiblemente él lo sabe, lo único que les va a pedir es una fotocopia. Y eso es más que suficiente para él. Entonces, 1,350 no tiene artículos 2, numeral 9, 4, 16, numeral 1 y 19. El caso número 3 dice, el señor Baudilio logró comprar una casa que antes era de su abuelo. Ya ahí ya les dije, es la segunda venta, cuyo valor registral es de 90,000. Y dice otros ahí aspectos. ¿Cuánto deberá de pagar en concepto de IVA? Sí, es un caso que está metido dentro de la ley de timbre. Y la pregunta es bien capciosa, desde luego, es un laboratorio. ¿Por qué les digo cuánto deberá pagar en concepto de IVA y no de timbre? Si alguno, cuando dio IVA se remitió a la ley del IVA, cometió un gran error.
porque este es un laboratorio del impuesto del timbre y tiene que ser contestado con el impuesto del timbre. Tendría que haber leído de nuevo, se equivocaría el licenciado. Dice: el señor Baudilio, luego de grandes esfuerzos, logra comprar una casa que antes era de su abuelo. Para que sea antes del abuelo, es porque el abuelo ya la compró, una primera venta. Ya para él es una segunda venta. Entonces, obligado. Está en el artículo 2, numeral 9, las ventas subsiguientes a la primera. Entonces, no paga. Y si les hubiera puesto cuánto paga, pues el 3%, 2.700. Pero ahí no se pide el monto. Base legal 2, numeral 9 y el 4, artículo 4. En el caso número 4, dice: el primer testimonio de una escritura que contiene un contrato mercantil que se acompaña a una demanda de daños es rechazada por el juez de instancia civil, porque no se tributó bien el impuesto. Todos los actos y contratos, les dije que decía el artículo 2, número 1. ¿Es correcta la posición del juez porque no se tributó bien el impuesto? No. Él no tenía que haber rechazado la demanda. Él le debió haber dado trámite, pero antes de continuar con el trámite, debe ordenar en la resolución que se pague el impuesto, la multa y los intereses correspondientes. Eso está en el artículo 21. Nunca se queden con el primer párrafo, los artículos hay que leerlos completos. Aquí sí les hago la primera observación por la cual muchos tienen malo los casos. Ven que el artículo, así como el 21, por si lo están viendo, tiene 3 párrafos. Pero como en el primer párrafo encontraron la respuesta, entonces ya no leen lo demás. Y posiblemente en el último párrafo hay una excepción. En este caso no la hay, pero en otros artículos sí. Entonces, conforme al primer párrafo, la respuesta podría ser sí. Pero si más abajo había una excepción, entonces la respuesta era no, basada en esa excepción. En este caso sí es claro. ¿Es correcta la posición del juez? No. Porque conforme al primer párrafo del artículo 21, dice que se le debe dar trámite a la demanda, pero debe también ordenar que para continuar con el trámite de la demanda, pues se pague el impuesto que falta, más la multa y los intereses correspondientes. El siguiente dice: la Fundación del Maíz es notificada por la SAT de que repartió utilidades entre sus asociados y como consecuencia debe pagar el impuesto del timbre. ¿Es correcta la posición de la SAT? Sí. La cita legal está en el artículo 10, numeral 4. Es una fundación. Las fundaciones no lucrativas no pueden repartir utilidades. En el caso 6 se refiere a una cooperativa. Y le piden a usted que inscriba un nombramiento. O sea, primero hace el nombramiento. No le van a pedir solo que lo inscriba. Para no poner muchas palabras, solo pusimos que se inscriba el nombramiento del representante legal.
Y luego le dice, ¿cuánto paga de impuesto por la facción del nombramiento? Entonces ustedes tendrían que remitirse al artículo donde están las tarifas específicas y buscar cuánto es lo que pagan los nombramientos. Y en este caso van a encontrar la respuesta en el artículo 5, numeral 5. Y dice títulos, como documentos acreditativos del nombramiento extendidos en acta notarial, 100 quetzales. Entonces, en base a eso ustedes contestarían, ¿es correcta la posición de la SAT? No, perdón. ¿Cuánto tienen que pagar de impuesto por la facción del nombramiento? 100 quetzales pondrían ustedes. Cita legal, artículo 5, numeral 5. Yo en este caso solo les pondría un punto, porque la cita legal estaría bien, pero sobre cuánto tienen que pagar estaría muy mal. Porque más, si siguen leyendo, dice, se exceptúan del pago de ese impuesto los nombramientos de los representantes de las cooperativas, lo que les estaba señalando. Entonces, al igual que el semestre anterior, si el razonamiento no está correcto, pero la cita legal sí, entonces lo que tienen es un punto. Un punto. ¿Por qué? Porque la cita legal sí la encontraron. Sí la encontraron, su razonamiento fue el malo. Supónganse, al contrario, que ¿cuánto tiene que pagar de impuesto por la versión del nombramiento? Nada, ningún quetzal, como quieran, que signifique nada. Y la cita legal es incorrecta, entonces si tienen una X, tienen malo el caso, porque no tienen ningún artículo que realmente coincida con lo que se les está preguntando. Yo ahí puedo suponer muchas cosas, pero la base legal es la que determina la respuesta del caso, o sea, el razonamiento que se hace. Bien, luego dice que dos hermanos van a disolver una sociedad y le piden que fraccione la escritura. La pregunta es, ¿cuál es el monto del impuesto a pagar? Entonces ustedes muy fácilmente podrían encontrar en ese artículo 5, en el numeral 17, dice testimonios de escrituras públicas de constitución, 250. Igual, monto del impuesto del timbre, 250. Cita legal, artículo 5, numeral 17. Y yo les pondría mano, porque la respuesta es que está dentro de las exenciones en el artículo 11, numeral 19. Fíjense cómo pareciera ser confuso este caso que les estoy señalando. Porque el artículo que les leí dice que los testimonios de las escrituras públicas de constitución en la primera hoja, pero en la exención dice la constitución, transformación, modificación, disolución, aumento de capital, no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de constitución, tiene que señalarse un capital, mínimo 5 millones, 10 millones, etc. Entonces, la ley del timbre no está cobrando impuesto sobre el monto de la Constitución, sino que por la facción de la escritura. Al mencionarles testimonios,
no se está refiriendo a la escritura propiamente, sino al testimonio de la escritura, que son dos cosas diferentes. Y aquí estamos hablando de disolución. Igual que la Constitución. Entonces, dice por eso, al final de ese artículo, con excepción de lo preceptado en el artículo 5, numeral 17. O sea, ahí ya estamos hablando de los testimonios, no de la Constitución de la Escritura, o sea, la facción de la Escritura. Entonces, la respuesta correcta está exento, artículo 11, numeral 19. Bueno, continuamos con el caso número 8. Hay una resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT. Y se está resistiendo porque usted está consciente de lo que le van a buscar y que lo van a encontrar. Dejó de pagar, violó los marchamos. Y entonces le preguntan, ¿cuánto tiene de multa? Bueno, pues aquí hay 3 multas. Resistencia a la acción fiscalizadora, multa de 100 a 1000. Les dije que en la ley del timbre sí hay multas específicas, que por eso no quedaron en el Código Tributario, sino que quedaron establecidas dentro de la propia ley, porque son muy específicas y que no aplican en otras leyes. Esto por ejemplo, de las máquinas estampadoras, eso solo se da en la ley del timbre. Entonces, ¿cuánto tiene de multa? 1, resistencia a la acción fiscalizadora de 100 a 1000. Artículo 30, numeral 2. Por no pago del impuesto, 20% del impuesto omitido. Como dejó de pagar el impuesto, 20% del impuesto omitido. Artículo 30, numeral 1. Y como el bendito Señor eliminó los marchamos, tiene una multa de 5,000. Artículo 30, numeral 3, literal C. Bien. En el caso número 9, dice: el día de hoy en su oficina, don Rubén y don Ramón realizan una transacción mercantil y la documentan con un pagaré. Y se mencionan las sumas y los vencimientos. ¿Cuánto debe pagar de impuesto del timbre la emisión de este documento? Bueno, aquí ya tienen que tener ustedes recuerdos en su memoria de lo que aprendieron en Derecho Mercantil. ¿Qué clase de pagaré, qué clase de documento es el pagaré? Entonces, van a tener que ir a buscar, si no se recuerdan, van a tener que ir a buscar al Código de Comercio. Y ahí van a encontrar que pagaré es un título de crédito. Y entonces buscan dentro de las tarifas y de los actos o contratos, si está el pagaré, no lo van a encontrar. ¿Pero qué me van a poner? ¿Que no, la respuesta no está en la ley? No. Aquí tendrían que estar ustedes ubicados dentro de las exenciones. Dice: los títulos de crédito, su emisión, transmisión, etcétera, están exentos del pago. Artículo 11, numeral 9. El día de hoy se presenta don Carlos Juárez a su oficina con un poder proveniente del extranjero para que lo protocolice y le pide que le diga cuánto es lo que paga del impuesto del timbre. Pues sencillo. Como es un mandato general, amplias facultades. Tienen que entender ustedes que es general.
Si les hubiera puesto general, solo se hagan los mandatos, miran general, no, hay que saber interpretar los casos. Amplias facultades. Entonces paga 10 quetzales, según el artículo 2, numeral 2, 5, numeral 8. 2, numeral 2, 5, numeral 8. El Banco del Maíz. En todos los casos ustedes van a encontrar Banco del Maíz, Banco del Cacao. Esos son dos bancos que en mi imaginación, digo, son míos. Hasta el día que funden con esos nombres van a dejar de ser míos, pero por el momento, como son surrealistas, están en mi imaginación, son mis bancos. Y le otorgan un crédito por 160,000. Y le preguntan, ¿cuánto debe pagar de impuesto del timbre? Pues estamos hablando de la ley del timbre, ¿verdad? Pero cuando ya estén con la ley del IVA, ¿a dónde van a ir? ¿Al timbre o al IVA? Por eso es que tienen que leerlas. Y a la hora del examen no van a saber si timbre o IVA. Ese es el problema. Y por eso es que no logran contestar todos los casos. Así que mucho ojo. Bueno, en este caso, todos los créditos bancarios están exentos. Todos los créditos bancarios. Y eso lo dice el artículo 11, numeral 16. Y por último, algo que tiene que ver así como que con cuestión de procedimiento. Le notifican un ajuste, porque no tributó bien el impuesto del timbre, un testimonio. Pero hacen caso omiso de la notificación. Y esta le fijaba 10 días para pagarlo. Entonces buscan ustedes y dice sí es cierto, me pueden dar un plazo. Y como así empieza el artículo. Entonces, ¿es correcta la posición de la administración? Ustedes van a poner sí. ¿Por qué? Porque se le fija un plazo para que cumpla. Estoy hablando de una respuesta que podría poner cualquiera de los compañeros. Cita legal, artículo 39. Entonces yo, a pesar de que el artículo es correcto, yo le tendría que poner malo. ¿Por qué? Porque le está dando un plazo de 10 días. Y el artículo 39 no dice 10 días, dice 15 días para que pague. Entonces, ¿es correcta la posición de la administración? No le está dando el plazo correcto. En su caso, ¿por qué? Porque le diga 10 días y son 15 días para pagar. Artículo 39. En otras palabras, lean bien los casos. Y cuando encuentren un artículo, lean bien el artículo y vuelvan a leer el caso. De lo contrario, las respuestas están malas. Recuerden ustedes que yo no tengo ningún problema para dar revisión de examen. No les puedo dar revisión de la teoría porque esa la califica el sistema. Pero lo que es la práctica, yo la imprimo. Me lleva tiempo imprimir todos los exámenes porque son 3 hojas las que se imprimen. Pero las imprimo. ¿Para qué? Para poder analizar bien sus respuestas, poder calificar correctamente. Y cuando ustedes me piden revisión, yo les contesto, porque lo hago. Imagínense ustedes tener que hacerlos llegar a mi oficina a hacer cola. Bueno, es complicado, y más en estos tiempos en que continúa este asunto del COVID.
había pensado en citarlos a mi oficina el año pasado, pero dije yo, no, alguien puede decir las actividades presenciales están prohibidas y me iba a acarrear problemas, entonces mejor por internet. ¿Qué hago? Usted, caso número 1, usted contestó tal cosa, lo correcto es tal. Punteo 0. Usted contestó, los casos número 2, correcto. O sea, ya no tienen explicaciones, está bueno, ustedes lo que quieren saber es lo malo. Y así detalla los 5 casos. Y por eso ustedes tienen que tener mi correo, para que sea mi correo donde ustedes me piden la revisión, pues los que quieran. Recuérdense que desde el semestre anterior les dije yo que mi margen de error es un punto para arriba o un punto para abajo. Así que mejor hacer un buen examen, para no tener problemas con la zona mínima y el examen y para el final. Lo que dije el primer día de clases es cierto, yo no dejo trabajos, yo no puedo regalar puntos. Lo que hago es, con mucho gusto, cumplir con el reglamento, darles revisión de examen, a nadie se la niego, para que comprenda y vea sus errores. Pero que por separado me escriban y empiecen a decir un montón de cosas para que les suba el punteo, eso es imposible. Bueno, con esto pues ya se dieron cuenta más o menos cómo vienen los casos del impuesto del timbre. Mañana les voy a mandar el último material. Sí, muy bien la pregunta de la compañera Andrea. Mi correo es Henry Almengor. Espérenme, les voy a dar el institucional para que no se me confunda con los demás. Mañana les doy, el miércoles les doy mi correo, porque si no me lo sé exactamente cómo es. Pero el miércoles se los voy a escribir mejor, para que ahí me pidan todo lo que necesiten y no se me confundan entre los otros correos que yo recibo y se me pueda ir alguien sin que le dé revisión. Muy bien, entonces ya les traté de explicar lo mejor que pude, los casos y las realidades que ustedes pueden enfrentar en el ejercicio profesional. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buen descanso largo. Pasen buena noche.